ese caso. Era un papá que únicamente se dedicaba a trabajar, que veía cada semana, cada 15 días aproximadamente, y cuando llegaba, lo que hacía era lanzarme fajas de dinero en la cama para que yo jugara, porque eso era como mostrar a él que estaba haciendo su parte bien. Luego entendí que por su crianza también lo criaron en base al dinero. Adivinen, cuando fui creciendo, cómo pensé yo que me iba a ganar la aprobación de mi papá. Exacto, con muchísima lana. Y por mucho tiempo únicamente me dediqué a hacer dinero, porque quería su aprobación. Entonces, mientras yo iba creciendo y desarrollándome, tenía como 5 años. Y mi mamá salió embarazada 3 veces. ¿Okay? Y mi papá nunca estaba. Y mi papá me pedía que yo a esa edad cuidara a mi mamá. Y cuando llegaba de regreso me decía, ¿cuidaste a tu mamá? Y yo pienso que bajo mis posibilidades creo que sí. Y sí, si te están preguntando, 3 embarazos, sí, tengo 2 hermanos muertos. Desde una edad muy pequeña, la muerte coqueteaba y se reía conmigo. Era algo muy cercano a mí. Luego de eso, mi mamá estaba lidiando con sus hermanos menores por circunstancias que yo no conocía en ese momento. Mi mamá también los estaba criando, mientras ella estaba embarazada. Y mi papá se acostumbró tanto a que yo ayudara a mi mamá, que aún a él, estando presente, mi mamá si vomitaba, si se sentía mal, si se tenía que bañar, el que la ayudaba era yo. Y eso se fue repitiendo en cada uno de los embarazos. Ahora, cuando yo me sentía realmente triste, iba a casa de mi abuela paterna, que estaba muy cerca de mí, y era un refugio de amor increíble. Pero adivinen qué, a los pocos años, un cáncer sumamente brutal trancó en mi pecho. Y es algo que aún me duele, porque era mi refugio. Otra vez la muerte me sonreía, nuevamente. Creo que muchos acá han conocido la muerte muy cercana, ¿verdad? Entonces, únicamente emocionalmente me quedó bloqueado. No sentir, porque era mucho más sencillo no sentir a tener que lidiar con emociones que me lastimaban profundamente. Y adivinen, mi papá no me abrazaba ni siquiera en fin de año. Era una persona que emocionalmente no era importante las emociones. Entonces yo decía, si mi papá es así, yo también soy así. Pero cuando muere mi abuela, mi papá deja de trabajar y los maltratos y el abuso empiezan a aparecer en mi casa. Y se pueden imaginar un niño de 10 años, porque en ese entonces yo tenía como 10 años, tratando de lidiar con defender a su mamá, por una parte, y por la otra parte tratando de que su papá lo probara, que lo quisiera. Luego entendí que venían de sus heridas, pero en ese momento no lo sabía. ¿Cómo le explicas a un niño temas de heridas emocionales? Muy complicado. Me recuerdo que las últimas palabras que me dijo mi papá antes de que yo me fuera de la casa es: tú no sabes lo duro que es la vida allá afuera, tú no tienes idea con lo que te vas a enfrentar, y aquí te espero de regreso. Y hoy mi papá aún sigue esperando, y espero que espere sentado. Yo lo amo profundamente. Y luego entendí que eran sus miedos, eran sus inseguridades únicamente trasladadas a mí. Solo me las trasladó a mí. Ahora, yo decidí no cargar con ese peso. Y por eso he decidido sanarme internamente, porque si yo tengo un hijo, yo no quiero que viva eso. Si yo tengo un amigo que está viviendo unas circunstancias similares, yo no quiero que sea eso. Yo no quiero que sea esa clase de hombre. No. Quiero que sea una persona que se sanó y ayuda a sanar a los demás. Los trata con amor, los trata con respeto. Y ese es un pedacito pequeño de mi historia y de mi corazón que se los abro profundamente. ¿Por qué? Porque la mejor manera de nosotros ver nuestras heridas es reflejándolas para que otros lo vean. Ahora quiero que alcen la mano derecha, se la lleven a su corazón y digan conmigo: prometo que todo lo que se diga aquí hoy, aquí se va a quedar. Prometo que todo lo que se diga aquí, aquí se va a quedar. ¿Por qué? Quiero que esto sea un círculo. ¿Ok? Entonces, ¿alguien nos quiere compartir su historia? ¿A alguien le gustaría hablar? De lo que sea que les gustaría sanar el día de hoy. ¿Puede compartirlo o no? Porque hay que ser muy valiente. Y adivinen qué, incluso hasta el más valiente al frente de su máscara, te echa hacia atrás. Es como cuando te vas así a la altura y no me gusta.
Claro, es supervivencia. No quiero sentirme vulnerable. No quiero que las personas vean mi parte más frágil. Pero por eso vamos a caminar por vidrio, porque el vidrio es frágil. Pero a pesar de que es frágil y se rompe, aún así puede seguir avanzando. ¿Nadie se anima todavía? Muy bien, Ana. La vida es tan cabrona que siempre puedo conseguir la manera de ponerte de rodillas. Y no sé si saben, pero hace poquito mi esposa pasó por una neuralgia cabroncísima. Que de emergencia la tuve que sacar, que yo le dije a mi esposa, el 19 del día de nuestro aniversario, te voy a llevar a un lugar súper lujoso y súper bonito. No fue lujoso ni bonito, pero sí el más caro que he pagado en mi vida. ¿Okay? Salimos de emergencia y mientras estábamos en la emergencia, con todo este proceso, también tenía la emergencia de un hermano que su mamá tenía un tema de salud importante en puerta. Y en ese momento yo estaba lidiando con documentos, con trabajo, con mi esposa, y dije, mierda, me agobié, y dije, ya va. Tú tienes que demostrar todo lo que sabes. Aquí la vida te está poniendo a prueba. Ah, tú eres chingón de verdad. Demuéstralo. ¿Puedes con esto? Claro que sí. Me levanto más temprano. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo me puedo sobreponer a esto? Porque ahí viene uno de mis puntos débiles. Mi esposa, la persona que tengo más cerquita, o sea, la que duerme justamente al lado y que si no fuera por las circunstancias estuviera parada aquí, ayudándonos en todo este proceso. Entonces, cada vez que camino por vidrio, me recuerdo que todo se puede quebrar y que no depende de mí. Y que lo que depende de mí es que yo siga concentrado, enfocado y siga avanzando. Un paso más. Porque hasta los momentos más difíciles van a pasar. Pero si yo me quedo parado, llego al final. No. Tengo que seguir avanzando. Y un paso a la vez. Imagínate ver a la persona que tú amas profundamente, que hace deporte contigo, que no puede caminar, que tiene que aprender a caminar de nuevo. Y súmale a todo eso que las responsabilidades nos separan. Las cuentas siguen llegando, las cosas, los pendientes, las inversiones. Todo continúa exactamente igual. Pero con un nivel de dificultad mayor. Entonces, cada vez que me sucede algo, yo decido si es bueno o malo. Y esas circunstancias pueden ser buenas o malas dependiendo de la actitud con la que enfrentemos. Hay días en que no nos da el humor, pero ahí es donde yo tengo que tener mejor humor todavía. Y a veces quiere pelear conmigo, porque las pastillas y los antidepresivos son cabroncísimos y cambian nuestro humor. Y ella no puede controlar eso, no puede controlar las hormonas. ¿Qué tengo que hacer yo? Demostrarme a mí mismo, no a ella, a mí, que yo puedo lidiar con eso. Demostrarme que yo podía sacar el pendiente, ayudar a mi amigo y también ayudar a mi esposa. Y al mismo tiempo ayudarme a mí a admirarme. Porque si yo no soy esa persona que admiro, no puedo con todo eso. Y entre más me acerco, como te dije, Alan, entre más me acerco a ese que yo veo, que admiro, digo, muy bien, ese es el camino de esa persona que yo admiro. Entonces, quiero que ahorita, mientras estén caminando, piensen en esos momentos en que se han quebrado, en que ha sido más difícil su vida, en que dicen, en que perdí una gran amistad, en que perdí una gran pareja, en que perdí una persona que yo amaba profundamente, pero que aún así tengo que seguir caminando y enfocado en el aquí y el ahora. Porque si yo me pongo a pensar en lo que me pasó, no puedo avanzar. Y si yo me pongo a avanzar en el miedo de todo lo que viene, porque el primer paso es el primero que da más miedo, pero después tiene que avanzar porque tiene que terminar. ¿Ok? Entonces, primero voy a pasar yo. Quiero que se acerquen, voy a quitar esto de acá.